En este vídeo vamos a estudiar qué son y cómo se obtienen las curvas de productividad media y productividad marginal del factor variable. También analizaremos al final del vídeo cómo es el desenvolvimiento conjunto de las tres curvas estudiadas en el corto plazo: productividad total, productividad media y productividad marginal. Comencemos con la productividad media de nuestro factor variable, que es el trabajo. La productividad media del factor trabajo es una función que asigna la cantidad de producto que se genera por unidad de factor variable, disponiendo de una cantidad de capital fijo. ¿Cómo obtenemos esta función? Analíticamente, la productividad media es el cociente de la productividad total dividida por la cantidad de factor variable empleada, es decir, L. Gráficamente, vamos a obtener la curva de productividad media a partir de la curva de productividad total. Para ello, vamos a tener en cuenta una propiedad matemática de las funciones. Si una función, en este caso la productividad total, la dividimos por su argumento, en este caso L, entonces el valor de ese cociente para cada unidad de L es igual a la pendiente del radiovector que tracemos entre el origen y el punto de la curva original, es decir, nuestra curva de productividad total. Vamos a ir viendo cómo aplicar esta propiedad. Si queremos conocer el valor de la productividad media para la cantidad de trabajo que llamamos en el gráfico L super 0, analíticamente lo que deberíamos hacer es dividir el valor de la productividad total para esa cantidad de trabajo por la cantidad de trabajo L0. Pero gráficamente lo que hacemos es trazar el radiovector que hay entre el origen y el punto de la curva de productividad total, que corresponde a la cantidad de trabajo L super 0. La pendiente de este radiovector, que hemos dibujado en rojo, es el valor de la productividad media para la cantidad de factor variable L0. En el gráfico inferior vamos a representar esa productividad media. La altura del eje nos va a informar de cuál es el valor de la productividad media y que coincidirá con el valor de la pendiente del radiovector que hemos dibujado arriba. A continuación, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero para el caso de una cantidad de trabajo L super 1. Y habrá que, para calcular la productividad media asociada a esta cantidad de factor trabajo, habrá que realizar el mismo ejercicio. Es decir, trazamos el radiovector entre el origen y el punto de la curva de productividad total que corresponde a esa cantidad de trabajo L super 1, y la pendiente de ese radiovector es el valor de la productividad media, que vamos a representar en el gráfico de abajo, para lo cual a esa cantidad de trabajo L super 1, el valor de la productividad media será ahora superior al que correspondía a la cantidad de trabajo L super 0. ¿Por qué? Pues porque si la productividad media hemos dicho que es la pendiente del radiovector, en el gráfico superior se ve claramente que el radiovector para la cantidad L super 1 tiene mayor pendiente que para L super 0. Y por tanto, la productividad media del factor variable será mayor ahora. Vamos a seguir aumentando la cantidad de trabajo y llegamos a la cantidad de trabajo L super 2. Para esta cantidad de trabajo, si queremos calcular el valor de la productividad media de dicho factor, pues hacemos el mismo ejercicio. Trazamos el radiovector al punto de la productividad total que corresponde con esa cantidad de trabajo, nos trasladamos al gráfico inferior y a esta cantidad L super 2 de trabajo le corresponde un valor de la productividad media del trabajo, más alto que el anterior, por el mismo razonamiento que antes, ya que observamos en el gráfico superior que la pendiente del nuevo radiovector es mayor. Pero además, daros cuenta que en este caso, la cantidad L super 2 no es una cantidad cualquiera, porque fijaros que en ese caso el radiovector asociado a L super 2 es el de mayor pendiente que vamos a poder obtener a lo largo de toda la curva de productividad total, ya que para cualquier cantidad inferior, como las que hemos visto antes, o superior, como la que veremos a continuación, el radiovector asociado va a ser más plano, por lo tanto tendrá menos pendiente, por lo tanto en L super 2 la productividad media del trabajo alcanza su valor máximo. Si pasamos a otra cantidad de trabajo superior, L super 3, y realizamos el ejercicio análogo,
Obtenemos de nuevo nuestro radiovector, que fijaros, en este caso tiene la peculiaridad de que lo hemos hecho coincidir con el radiovector que correspondía al punto L super 1, por lo tanto ahí si los dos radiovectores coinciden, también coincidirán sus pendientes y la productividad media. Al trasladarnos al gráfico de abajo, como os digo, la altura que debe representar la productividad media del factor trabajo tiene que ser la misma entre los puntos L3 y L1. Podríamos repetir este ejercicio para infinitos valores del factor variable trabajo y si unimos todos esos puntos que vamos obteniendo en el gráfico inferior, lo que hacemos es unirlos y obtener la curva de productividad media del factor variable trabajo. En resumen, observamos que para el caso general de una curva de productividad total que es inicialmente creciente y tiene un primer tramo convexo y luego cóncavo, obtenemos que el comportamiento de la curva de productividad media presenta inicialmente un tramo creciente también, alcanza un nivel máximo y a partir de ahí la productividad media comienza a decrecer. A continuación vamos a estudiar la productividad marginal de nuestro factor variable que es el trabajo. La productividad marginal del factor trabajo es una función que a cada nivel de factor variable asigna la variación en la cantidad de producto que se genera al modificar en una unidad la cantidad de factor variable manteniendo constante la cantidad de capital fijo K0. ¿Cómo obtenemos analíticamente esta función? Pues bien, aquí distinguimos entre si trabajamos en términos incrementales o en términos infinitesimales. Si trabajamos en términos incrementales, la productividad marginal del trabajo será la variación en términos finitos del nivel de productividad total o producción total, dividida por la variación en términos finitos de ese factor variable. En definitiva, es la variación en la producción total cuando variamos en una unidad el factor trabajo. Si pasamos a términos infinitesimalmente pequeños, por ejemplo, cuando tenemos una función matemática concreta, podemos hacer el cálculo diferencial y, por lo tanto, estaríamos en términos infinitesimalmente pequeños, los incrementos finitos de las fórmulas anteriores se han convertido en derivadas, que no hacen otra cosa que informar de cómo varía una función, en este caso, cómo varía la productividad total, ante una variación infinitesimalmente pequeña de la cantidad de factor variable trabajo. Para la obtención gráfica de la curva de productividad marginal, utilizaremos la propiedad gráfica que tienen las funciones por la cual la pendiente de la recta tangente a cada punto coincide con el valor de la derivada en dicho punto. Por ello, en nuestro caso, la productividad marginal coincidirá con la pendiente de la recta tangente a cada punto de la curva de productividad total. Y para ello partimos, como en el caso anterior, de la representación gráfica de nuestra curva de productividad total y en el gráfico inferior iremos obteniendo puntos para la representación de la curva de productividad marginal asociada. Si queremos conocer el valor de la productividad marginal para la cantidad de trabajo L super 0, analíticamente lo que deberíamos hacer es calcular el valor de la derivada de la curva de productividad total para esa cantidad de trabajo. Pero gráficamente lo que hacemos es trazar la recta tangente a ese punto de la curva de productividad total que corresponde con la cantidad de trabajo L0 y la pendiente de esa recta tangente es el valor de la productividad marginal para L0. En el gráfico inferior vamos a ir representando estos puntos de relación entre cantidad de factor variable y productividad marginal para terminar dibujando la curva de productividad marginal. Bien, entonces la altura marcada con el punto rojo en el gráfico inferior lo que nos está indicando es el valor de dicha productividad marginal que coincidirá con el valor de la pendiente de la recta tangente que hemos dibujado arriba. Si a continuación deseamos obtener el valor de la productividad marginal para la cantidad de trabajo L1, volvemos a realizar el mismo ejercicio y trazamos la recta tangente al punto de la curva de productividad marginal que corresponde a esa cantidad de trabajo L1. La pendiente de esa recta tangente es el valor de la productividad marginal. Quizás no se vea muy bien en el gráfico porque se solapa en parte, pero si os fijáis sí que aparece
que justo en ese punto estamos dibujando la recta tangente. El valor que vamos a representar abajo de esta productividad marginal nos tenemos que dar cuenta que es superior al que correspondía a la cantidad de trabajo L0. ¿Por qué? Pues porque, aunque no se vea muy claro en el gráfico, la recta tangente ahora es más inclinada, tiene más pendiente que para L0. De hecho, el punto L1 no está elegido al azar, sino que coincide con el punto de inflexión de la curva. Hasta ese punto de inflexión, la curva es convexa, por lo que la pendiente de la recta tangente a cada punto va aumentando hasta que alcanza su máxima pendiente justo en ese punto de inflexión. Punto de inflexión a partir del cual la recta tangente cada vez tiene menos pendiente, cada vez se irá haciendo más plana, porque a partir de ese punto la curva empieza a ser cóncava. Siguiendo este razonamiento, si la pendiente de la recta tangente alcanza su máximo para la cantidad L1, entonces el valor de la productividad marginal del trabajo para esa cantidad de trabajo L1 también alcanzará su máximo. Si a continuación pasamos a calcular la productividad marginal para la cantidad de trabajo L super 2, si hacemos el mismo ejercicio y trazamos la recta tangente a ese punto de la productividad total, la pendiente de esa recta tangente será el valor de la productividad marginal. Este valor de la productividad marginal ahora va a ser más pequeño que el anterior, porque en el anterior punto se había alcanzado el máximo. A partir de ahí, la recta tangente se va haciendo cada vez más plana, va teniendo menos pendiente. Por lo tanto, el valor de la productividad marginal también irá decreciendo. Y por último, si pasamos a la cantidad de trabajo L super 3, al dibujar la recta tangente, nos encontramos que para L3 la productividad total alcanza su máximo y por lo tanto la recta tangente es una recta horizontal. Y una recta horizontal, su pendiente es 0, que al trasladarlo al gráfico inferior tendremos que la productividad marginal es 0, por lo tanto coincide que la curva de productividad marginal tiene que cruzar en ese punto con el eje horizontal. Esta productividad marginal del factor trabajo negativa es un caso muy extremo que solo puede darse en el corto plazo. El signo negativo está indicando que al aumentar el uso de factor trabajo, la producción total disminuye, lo cual puede parecer contraintuitivo. Sin embargo, en el corto plazo, en el que hay un factor que es fijo, sí que puede llegar a darse esta situación. Por ejemplo, pensemos en una empresa con un tamaño de planta limitado, porque se encuentra en corto plazo y que contrata muchos trabajadores. De hecho, llega un punto a partir del cual el contratar trabajadores adicionales en la fábrica lo único que hacen es generar molestias a otros compañeros, ya que el espacio en la fábrica es limitado, el número de máquinas es limitado, hay mayor probabilidad de que aumenten los accidentes laborales, puede ocurrir que disminuya la productividad de los trabajadores y, en definitiva, llegar a que se pueda empezar a disminuir la producción total obtenida a pesar de haber contratado más trabajadores. Pues en ese caso extremo es en el que la productividad marginal del factor variable sería negativa. Si este ejercicio que hemos realizado para 4 puntos lo repetimos para las infinitas cantidades de factor trabajo, y obtenemos las infinitas rectas tangentes y sus pendientes, podemos unir todos esos puntos de tal manera que representaríamos la productividad marginal del factor trabajo. En resumen, observamos que la curva de productividad marginal presenta un tramo creciente hasta que alcanza un valor máximo que coincide con el del punto de inflexión de la curva de productividad total, y a partir de ahí la productividad marginal comienza a decrecer e incluso llega a convertirse en negativa a partir de que la productividad total alcanza su máximo. Por último, enunciamos la ley de las productividades marginales decrecientes, o también conocida como ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esta ley dice que, en el corto plazo, existe una cantidad de factor variable a partir de la cual la productividad marginal de dicho factor es cada vez menor, es decreciente, lo cual no quiere decir que sea negativa, sino decreciente, que es un error típico. Gráficamente, en nuestro caso, ¿a partir de qué cantidad de trabajo se cumpliría esta ley? Pues si observamos el gráfico que hemos dibujado a la derecha, la productividad marginal del trabajo empieza a decrecer a partir de
L super 1. Por lo tanto, a partir de la cantidad de trabajo L super 1 es cuando se cumple la ley de las productividades marginales decrecientes. Y varias anotaciones importantes. La primera, la que ya he resaltado, que la ley se cumple en el momento en el que comienza a decrecer la productividad marginal del trabajo, no cuando esta es negativa. Hay un error típico y es que en este gráfico, un error típico que cometen muchos estudiantes es decir que la ley se cumple a partir de la cantidad de trabajo L3. No, a partir de ese punto la productividad marginal es negativa. Lo que está enunciando esta ley es a partir de qué cantidad de trabajo la productividad marginal empieza a decrecer. Y eso es a partir de L1, después de que alcanza el máximo la productividad marginal. Segundo, esta es una ley que se cumple en el corto plazo, no se cumple en el largo plazo. Es habitual el equívoco de mezclar términos como la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que se cumple en el corto plazo, es esta ley, con el término rendimientos decrecientes de escala, que eso se cumple en todo caso en el largo plazo. Son conceptos totalmente distintos. La ley de los rendimientos marginales decrecientes se refiere a corto plazo y los rendimientos decrecientes de escala se refieren al largo plazo. Por lo tanto, no hay nunca que equivocarlos. Y en tercer lugar, es también habitual que en los ejercicios prácticos se os pregunte a partir de qué cantidad de trabajo se cumple la ley. Por lo que si tenéis la función matemática concreta de la productividad total, lo que tenéis que calcular analíticamente es a partir de qué punto la productividad marginal es decreciente y no la productividad total. Porque hay mucha gente que se equivoca y lo que busca es a partir de qué cantidad de trabajo la productividad total decrece y no. La ley de los rendimientos marginales decrecientes nos habla de productividad marginal decreciente. Veamos ya por último el desenvolvimiento conjunto de las tres curvas obtenidas en nuestro análisis de corto plazo. Y vamos a poder distinguir varios tramos. Partimos de nuevo del gráfico de la productividad total en el gráfico superior y en el gráfico inferior ahora vamos a representar conjuntamente la productividad media y la productividad marginal. Para una cantidad de trabajo de factor variable L0, hemos visto, acabamos de ver, que la productividad, para calcular la productividad media, trazaríamos el radiovector y la pendiente de ese radiovector nos informaría de cuál es la productividad media. Si esto lo hacemos para todos los puntos anteriores, podríamos trazar una parte del gráfico de la curva de productividad media. Para esa cantidad L0, también tiene asociada una productividad marginal, como acabamos de hacer, para lo cual trazamos la recta tangente al punto de la productividad total, que la hemos dibujado ahí en verde, y la pendiente de esa recta tangente será el valor de la productividad marginal. Ahora bien, la pregunta es, para este L0 en el gráfico de abajo, ¿qué va a ser mayor o menor? ¿La productividad marginal o la productividad media? Pues si os dais cuenta, la recta tangente para ese punto tiene una pendiente mayor que la de la recta de balance. Por lo tanto, en el gráfico inferior tenemos que dibujar por encima la productividad marginal, porque la pendiente de la recta tangente es mayor que la pendiente del radiovector. Y de nuevo, si lo hacemos para puntos anteriores y unimos todos esos puntos, obtendríamos este tramo creciente de la productividad marginal. A continuación tomamos ese otro punto, que era L1, y hacemos lo mismo para la productividad media. Trazamos el radiovector, su pendiente nos informará de cuál es el valor de la productividad media, que en este caso es superior porque tiene que el anterior, porque tiene una mayor pendiente el radiovector que el radiovector para L0. Trazamos este segundo segmento, estamos en un tramo creciente de la productividad media. Y para la productividad marginal trazamos la recta tangente, cuya pendiente nos está dando el valor de la productividad marginal. Y estamos todavía en un tramo creciente. De hecho, daros cuenta que justo en este punto hemos destacado antes que es el punto de inflexión en el cual cambia de convexa a cóncava y que por lo tanto alcanza su nivel máximo la productividad marginal. Y a partir de aquí comenzará a decrecer. Por lo tanto, tenemos un tramo desde 0 hasta L1 en el cual la productividad marginal es superior a la productividad media del factor variable
y ambas curvas son crecientes. Y ahora tenemos un punto L1, justo en ese punto coincide que la productividad marginal sigue siendo superior a la productividad media, pero aquí la productividad marginal alcanza el valor máximo. A partir de aquí deja de crecer, pero la productividad media del factor variable sigue creciendo. Vayamos a cantidades de factor trabajo superiores. Ahora, para L super 2, trazamos su radiovector. La pendiente de este radiovector nos informa de cuál es el valor de la productividad media. Como en los casos anteriores, este radiovector tiene mayor pendiente que los radiovectores anteriores, por lo tanto, la pendiente es superior. De hecho, en este punto, recordad que es en el que la pendiente del radiovector va a ser máxima. No hay ningún otro punto de la productividad total que tenga un radiovector asociado que tenga mayor pendiente que en este caso. Y en cuanto a la productividad marginal, dibujamos la recta tangente. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? Fijaros que en este punto la recta tangente es a la vez también coincidente con el radiovector, porque el radiovector está justo tocando, rozando, siendo tangente al punto de la productividad total. Luego, en este caso, el radiovector y la recta tangente coinciden y por lo tanto tienen la misma pendiente. Si el radiovector y la recta tangente tienen la misma pendiente, entonces la productividad media y la productividad marginal tienen que valer lo mismo. Van a coincidir en ese punto las dos curvas en el gráfico inferior. Y en este tramo la productividad marginal ya hemos dicho antes que es decreciente porque ha alcanzado en L1 su valor máximo. A partir de aquí decrece y vemos que en L2 lo que ocurre es que coinciden los valores de productividad media y productividad marginal. Por lo tanto, tenemos que en el tramo entre L1 y L2 la productividad marginal sigue siendo superior a la productividad media del factor variable, pero en este caso ahora la productividad marginal está decreciendo, mientras que la productividad media está creciendo todavía. Justo en el punto de la cuantía de trabajo L super 2, ocurre que la productividad marginal coincide con la productividad media del factor trabajo. Aquí la productividad marginal sigue decreciendo, y en este caso la productividad media del factor trabajo alcanza su valor máximo. Si ahora nos vamos a la cuarta de las cantidades que teníamos, que era L super 3, en este punto si trazábamos el radiovector, obteníamos la productividad media que coincidía con el de L1 en el gráfico que hemos hecho antes. En este tramo estamos ya, si os fijáis, ahora el radiovector es más plano que antes, porque antes en L2 ha alcanzado su valor máximo, por lo tanto ahora tiene que ir decreciendo y su valor coincide con el del L1. Por lo tanto, a partir de este tramo dibujamos ya una curva decreciente y que pasa por ese punto. Y para la productividad marginal trazamos la recta tangente. La recta tangente en ese punto de la productividad total es horizontal. Al ser horizontal, su pendiente es 0 y por lo tanto la productividad marginal en el gráfico inferior va a cruzar justo en ese punto con el eje horizontal. Y como estamos en un tramo decreciente, terminamos dibujando de esta manera la productividad marginal. Entonces tenemos un tramo entre la cuantía de trabajo L super 2 hasta la cantidad de trabajo L super 3, en el que ahora la productividad marginal es inferior a la productividad media. Y ambas están decreciendo. Y en el punto L super 3, en la cantidad de trabajo L super 3, la productividad marginal obviamente sigue siendo inferior a la productividad media, pero además la productividad marginal tiene justo en ese punto valor 0, porque la productividad total alcanza su valor máximo. Y en este punto la productividad media sigue decreciendo. Y a partir de L3 es un tramo en el cual la productividad marginal sigue siendo inferior a la productividad media, pero a partir de este punto la productividad marginal es negativa y ambas curvas siguen siendo decrecientes.